El objetivo de esta presentación es reafirmar tres principios fundamentales que se incluyen en este anteproyecto de Constitución, y nosotros creemos que es relevante garantizarlos también en este nuevo proyecto de Constitución. Estos son la provisión de derechos sociales por parte de actores estatales y privados, la autonomía de las organizaciones sociales y, por último, el derecho a asociación en este proyecto de nueva Constitución. ¿Por qué es importante que la sociedad civil participe? Solamente como contexto, podemos señalar que en Chile en 2020 hay 320.000 organizaciones de la sociedad civil inscritas en los registros, de las cuales cerca del 67% tiene sus directivas al día, por ende están activas. Con respecto a la caracterización de estas organizaciones de la sociedad civil, el 72% son organizaciones comunitarias y funcionales, como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos y centros de madres. El 12% son fundaciones y asociaciones, y el 16% son otro tipo de asociaciones como asociaciones gremiales, agrupaciones estudiantiles, comunidades indígenas, entre otras. Algunos elementos que son relevantes de mencionar con respecto a la sociedad civil es que estas crean y guían la creación de políticas públicas, participan en el diseño y la implementación de programas del Estado, son capaces también de complementar la oferta programática estatal, atendiendo principalmente a poblaciones vulnerables, son capaces de movilizar recursos materiales y recursos humanos dedicados a estos fines de interés público, inciden también en la política pública y en la cultura del país, y por último es capaz de organizarse y dar respuesta a los distintos problemas que existen en Chile. Por eso creemos que es importante garantizar estos tres principios que comentamos al inicio con respecto a la sociedad civil en la nueva Constitución. El primero es la provisión de derechos sociales. Esto se remite principalmente a la Constitución de 1925, donde se garantiza por primera vez los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación y el trabajo. Posteriormente esto se ratifica en 1980, en la Constitución se señala que organismos tanto públicos como privados pueden participar de la provisión de estos, principalmente en ámbitos como el medio ambiente, la salud, la seguridad social, y por último esto se mantiene en la reforma de 2005, manteniendo cierta tradición constitucional con respecto a la provisión de derechos sociales por parte de estos organismos. Con respecto al segundo punto, la autonomía de las organizaciones sociales, esta es reciente en la historia constitucional chilena y principalmente se garantiza en la Constitución Política de 1980 y se reafirma en la reforma constitucional de 2005, principalmente en el artículo 1 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Esto no solamente se ve a nivel de Constitución, sino que también se ha aplicado en leyes, por ejemplo, en la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, donde también se garantiza la plena autonomía de estas organizaciones y asociaciones sin adoptar medidas que interfieran en la vida interna de las mismas. Y por último, el derecho a asociación es el que tiene más historia en la historia constitucionalista chilena. Esto surge principalmente en 1874 como una forma de complementar a través de una reforma constitucional la Constitución de 1833 y se incluye por primera vez el derecho a asociación sin permiso previo por parte de los organismos estatales. Por último, esto después se ratifica en 1925 y se mantiene durante 1980 y 2005, apelando principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y a las asociaciones también entre individuos privados. Este derecho a asociación no solamente está presente en la historia constitucional chilena, sino que también uno lo puede ver en las cartas fundamentales de otros países. Por ejemplo, en la de Dinamarca de 1953 señala que los ciudadanos tienen el derecho a constituir asociaciones sin autorización previa con fines legítimos. En la de Brasil de 1988 se señala que la creación de asociaciones y de cooperativas no requieren autorización, quedando prohibida la interferencia estatal en su funcionamiento, y también la de Perú de 1993 garantiza el derecho a asociarse sin la autorización previa y con apego y arreglo a la ley. Por eso nosotros creemos que es importante que esto se ratifique en la nueva Constitución a través de los tres artículos que están presentes en el anteproyecto constitucional, principalmente la participación de provisión de derechos sociales por parte de organismos públicos y privados en el artículo 1, inciso 2 de este anteproyecto,
en que dice que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a la vez de instituciones estatales y privadas. Por otra parte, la autonomía de estas organizaciones se garantiza en el artículo 3, inciso 2 del anteproyecto, señalando que las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución, y el Estado respetará los efectos de este reconocimiento. Y por último, con respecto al derecho a asociación, esto se garantiza en el artículo 17 del anteproyecto de Constitución, señalando que el derecho a asociarse sin permiso previo con fines religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole van a ser garantizados, y que el derecho a asociarse incluye el derecho de constituir, organizar y mantener asociaciones, determinar su objeto, sus directivos, miembros y estatutos internos para perseguir sus fines. Muchas gracias.